Si no dormimos en la misma cama nos congelaremos esta noche, no te resistas, dijo la mujer apache. El viento cortaba como cuchillo sobre la llanura helada. El sol, apenas una línea pálida detrás de la cordillera, teñía de naranja y gris los picos nevados que marcaban el límite del mundo conocido. La nieve crujía bajo cada paso, cada respiración se volvía un vapor blanco que se disolvía antes de llegar al cielo. No había caminos. No había vecinos. Solo el rugido del viento y el silencio de la inmensidad. Él llegó al borde del arroyo congelado cuando la tarde ya declinaba. Su caballo, flaco y exhausto, cojeaba ligeramente, y él le susurró palabras sin importancia mientras ajustaba las mantas. Había recorrido más de 20 millas desde la última señal de civilización, 20 millas donde cada sombra parecía un peligro y cada árbol, una amenaza de muerte. Se quitó los guantes, fríos hasta los huesos, y revisó el arma en su cinto. Nada se había movido, nada había cambiado. Solo la nieve, la soledad y la carga de su pasado, pesada sobre los hombros. Fue entonces que la vio. Emergiendo de la ladera cubierta de pinos y escarcha, una figura se detuvo a pocos metros de él. Su abrigo de piel estaba roto en varios lugares, dejando entrever cicatrices en sus manos y brazos. Los ojos, grandes, oscuros y alerta, parecían absorber el frío sin vacilar. No estaba sola, a su lado, un caballo amarrado apenas resistía el frío, tambaleándose. La mujer apache, con el rostro marcado por la fatiga y la vigilancia, sostuvo una mirada que era a la vez desafío y súplica. Si no dormimos en la misma cama nos congelaremos esta noche, no te resistas, dijo con firmeza, sin titubeo, sus palabras un choque inesperado contra la tensión del viento. La audacia no escondía miedo, era un cálculo. Él la miró en silencio. La distancia entre ambos era pequeña, pero suficiente para que cada movimiento fuera una prueba. No había gestos de acogida, no había sonrisas ni promesas. Solo frío, soledad y un mundo que no perdonaba la debilidad. Su instinto gritaba, desconfía. Pero la razón, dura y meticulosa, le recordaba que ignorarla podría costarle la vida. ¿Por qué debería?, murmuró, cortando el viento, mientras su mano rozaba la culata del revólver. No completó la frase. No era un hombre de palabras innecesarias. Cada silencio suyo cargaba tanto significado como un disparo. Ella retrocedió un paso, evaluando. Había aprendido que el miedo podía matar incluso a los más fuertes. Su respiración era medida, sus dedos, seguros. No era una mujer que buscara protección, sino que buscaba sobrevivir. Cada músculo de su cuerpo gritaba resistencia, pero la lógica era clara, aquella noche, separados, ninguno de los dos viviría. El hombre asintió apenas, un gesto mínimo, casi invisible. Con la lentitud de quien mide cada consecuencia, indicó hacia la cabaña semiderruida donde había decidido pasar la noche. La puerta crujió bajo la nieve y los años. Dentro, el aire estaba helado, pero el refugio era suficiente. No había camas, solo mantas, una vieja chimenea y sombras largas que se estiraban por las paredes. Ella dejó caer la bolsa de cuero con su equipo, sus ojos evaluando los espacios, los rincones, cualquier posible amenaza. Luego, con un movimiento seco, retiró las mantas del suelo. Él observó, silencioso, sin acercarse demasiado. Cada uno era un continente separado por la necesidad. Ninguno ofrecía calor sin precio. Ninguno podía confiar sin medir consecuencias. La noche cayó con rapidez, como si quisiera aplastar cualquier intento de conversación. El viento aullaba, doblando los árboles bajo su peso, y la nieve golpeaba la cabaña como un tambor de guerra. Ambos sentían el frío calando hasta los huesos. La tensión creció, palpable, en cada mirada, en cada gesto contenido. Ella se acercó al lecho improvisado y se sentó, su espalda erguida, digna incluso bajo la amenaza del congelamiento. No pidió ayuda. No rogó. Solo habló con voz firme, pero no sin una sombra de cansancio,
si no nos acercamos, mañana uno de nosotros no caminará, dijo. Él no respondió. Solo retiró su abrigo y lo colocó sobre la manta. Cada movimiento era medido, silencioso. La confianza no existía, y tampoco el afecto, solo la obligación de sobrevivir. Se acostaron, separados apenas por un brazo de distancia. No hubo palabras de consuelo, no hubo promesas. Solo el frío que los empujaba uno hacia el otro y la conciencia silenciosa de que la soledad podía matar tan rápido como la nieve. La mujer, con la mirada fija en la pared, evaluaba cada sombra. El hombre, con la mirada en el techo, escuchaba cada crujido, cada viento que penetraba la madera. Horas pasaron sin hablar. Cada respiración, cada movimiento, era un acto de cálculo y resistencia. La proximidad física no significaba cercanía emocional, pero la supervivencia obligaba a una tregua tácita. La noche era un testigo silencioso, tan cruel como paciente, y ellos aprendían lentamente que la vulnerabilidad podía ser compartida sin traición. El primer sonido real fue un crujido en la puerta. Ambos se tensaron. El hombre se levantó con lentitud, sin precipitarse, y sus manos buscaron el arma. Ella lo siguió con la mirada, los músculos listos para reaccionar, sin pedir permiso, sin interferir. Afuera, la tormenta rugía, pero había algo más, un eco de pasos en la nieve que no pertenecía al viento. Él abrió la puerta apenas una rendija. La noche era un lienzo negro, roto solo por la nieve que giraba en remolinos. No había figuras, solo rastros de pisadas que desaparecían rápidamente. Un mensaje, el peligro estaba cerca, invisible, paciente. Volvió a la cabaña, respirando con cuidado, y no dijo nada. Ella tampoco. Ninguno necesitaba palabras. El mundo afuera era demasiado frío, demasiado brutal para conversaciones inútiles. La supervivencia dictaba silencio. Cuando la tormenta amainó un poco, ella movió la manta hacia él, un gesto mínimo, casi imperceptible. Él aceptó, sin mirar, solo ajustando el abrigo que cubría su torso. La proximidad seguía siendo incómoda, pero soportable. Era un contrato silencioso, cuidarse el uno al otro sin prometer nada más. La noche avanzó lentamente, como si midiera su paciencia. Ninguno se durmió por completo. Cada sombra, cada crujido de madera, era una prueba. La desconfianza era un lujo, la atención era una necesidad. Solo cuando el viento disminuyó y la nieve dejó de azotar, los párpados comenzaron a pesar. El calor compartido era mínimo, pero suficiente para no congelarse. Antes de que el sueño los alcanzara del todo, ella susurró, apenas audible, no te muevas. No te lastimes por mí. Él no respondió. Su silencio era un compromiso más fuerte que cualquier palabra. El amanecer prometía otra jornada cruel, frío, nieve y un mundo donde la ley y la civilización eran apenas rumores lejanos. Pero por primera vez en días, los dos sabían algo cierto, habían sobrevivido la noche juntos. Eso, en aquel territorio, era un logro más valioso que cualquier alianza de palabras. Y así terminó la primera noche, con la nieve cayendo suave sobre el techo, con dos cuerpos que compartían calor sin cercanía, con la tensión de un mundo que no perdonaba errores. El frío persistía, el peligro acechaba, y la historia apenas comenzaba. El amanecer encontró la cabaña envuelta en una luz gris, filtrada por la nieve que seguía cayendo, lenta y constante. La tormenta de la noche anterior había dejado marcas profundas, la nieve acumulada formaba un colchón que hacía difícil el paso, y el viento seguía cortando sin compasión. Afuera, el mundo estaba muerto de frío, adentro, la cabaña olía a leña húmeda y tierra congelada. Él ya estaba despierto cuando ella se movió. No hubo saludos ni gestos innecesarios, solo movimientos calculados. Tomó un cubo de agua semicongelada del arroyuelo cercano y comenzó a derretirla sobre la pequeña estufa de hierro, mientras se le encendía un fuego, buscando que el humo no se escapara demasiado y atrajera al viento como un ladrón de calor. La rutina era silenciosa, estricta,
sin conversación. Cada acción era un acto de supervivencia, un test para medir la voluntad del otro. Ella le lanzó una mirada breve, midiendo la eficacia de sus movimientos, y luego se agachó para revisar su caballo. Flaco, con el pelo pegado por la escarcha, pero aún con vida. Con manos firmes, aplicó ungüento en los cascos y ajustó la silla. Él permaneció cerca, sin intervenir, observando, como si evaluar su método fuera un acto de respeto y prudencia. La cercanía física no significaba cercanía emocional, era una tregua tácita. El desayuno consistió en lo que pudieron raspar del almacén improvisado, maíz seco y un poco de carne salada. No hubo conversación, solo la coordinación silenciosa de movimientos. Ella rompió un trozo de pan y lo sostuvo frente a él asintió, aceptando el gesto sin palabras. La gratitud no necesitaba ser verbalizada. Cada acto era un contrato, acción por acción, cuidado por cuidado. El trabajo del día fue agotador. El viento azotaba como látigo y la nieve cubría cada sendero, haciendo que cada paso fuera una lucha. Juntos desmontaron el corral de madera semi-derruido para repararlo antes de que el invierno lo destruyera por completo. Ella llevaba las tablas y las ataba con cuerdas, su cuerpo firme y ágil, mientras él martillaba y cortaba con precisión. Cada uno respetaba el espacio del otro, cada movimiento tenía su ritmo. No había intimidad impuesta, solo la presencia constante de otro ser vivo en un mundo donde la soledad podía ser mortal. Durante la tarde, cuando la nieve cedió un poco, él la observó alejarse hacia el arroyo para buscar leña seca. La mujer apache se movía como si la tierra le perteneciera, sus ojos atentos a cualquier señal de peligro, a cualquier sombra que pudiera delatar al mundo exterior. Él no intervino, la dejaba existir en su territorio, porque había aprendido que la supervivencia no se trataba de control, sino de respeto. Un momento de tensión surgió cuando un lobo solitario apareció al borde del bosque. Sus ojos brillaban con un reflejo de hambre y cálculo. Ella lo vio primero y retrocedió con cautela, sin hacer ruido. Él se acercó con pasos medidos, sin apresurarse, y levantó el rifle, pero no disparó de inmediato. La bestia los evaluaba, midiendo su fuerza y su determinación. Finalmente, el lobo se giró y desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un silencio más pesado que la tormenta anterior. Ninguno habló, no había necesidad. La experiencia compartida había profundizado un entendimiento tácito, ambos sabían que la muerte podía llegar sin aviso y que cada acto de prudencia contaba. Por la noche, cuando regresaron a la cabaña, el silencio era diferente. No estaba cargado de desconfianza, sino de reconocimiento. Él prendió el fuego, y ella se sentó cerca de él, su espalda recta y vigilante. No hubo gestos de afecto, solo la sensación de que la presencia del otro era menos amenazante que la ausencia. Los ojos se cruzaron un instante, midiendo la intención, midiendo la honestidad. No eres de aquí, dijo él finalmente, en voz baja, más para romper el silencio que por curiosidad. Ella asintió apenas, sin necesidad de palabras. Su historia no era para contar, y en este lugar, el pasado era un lujo que nadie podía permitirse. Lo importante era sobrevivir, entenderse, respetar los límites. Durante los días siguientes, la rutina se consolidó. Compartían tareas sin hablar demasiado, aprendiendo los hábitos del otro. Él notó pequeñas marcas en sus manos, cicatrices de un pasado duro. Ella notó cómo él siempre revisaba los alrededores antes de cualquier movimiento, como su silencio no era indiferencia sino atención constante. La confianza creció lentamente, como un hilo tenso que no se rompe con el viento, sino que se refuerza con cada gesto medido. Un día, mientras reparaban el corral, ella resbaló sobre hielo y cayó pesadamente, golpeándose la cadera. Él reaccionó de inmediato, no con palabras, sino con movimiento, sostuvo su cuerpo, revisó la lesión, aplicó vendas improvisadas. Ella no gritó, no se quejó. Se levantó lentamente, dejando que él ajustara la venda, y luego se alejó para probar su equilibrio.
No hubo agradecimientos verbales, el cuidado estaba implícito y la dignidad permaneció intacta. Ese acto silencioso reforzó un vínculo que no necesitaba palabras, la vulnerabilidad podía existir sin humillación, la protección podía darse sin control. El peligro externo volvió a manifestarse cuando unos forajidos pasaron cerca de la llanura, dejando rastros de su presencia en la nieve. Ambos lo percibieron al instante, cambios en la dirección del viento, crujidos extraños entre los árboles, huellas demasiado recientes. Prepararon armas, revisaron provisiones, reforzaron la cabaña. Ninguno habló sobre quiénes eran, de dónde venían, o qué buscaban, no hacía falta. La amenaza compartida solidificó una alianza silenciosa. El cuidado del otro se convirtió en un acto de supervivencia tanto como de respeto. Durante una de esas noches, mientras el viento golpeaba con fuerza la estructura, ella se acercó al fuego y, sin anunciarse, colocó su mano cerca de la suya para tomar un poco de calor. Él no retiró la suya ni se movió, permitió que la cercanía existiera sin violar su espacio. Fue un gesto mínimo, pero cargado de significado, la confianza podía medirse en centímetros de proximidad, en silencios compartidos. El pasado de ambos permanecía como un telón invisible. Él cargaba culpa, cicatrices invisibles que pesaban más que cualquier carga física. Ella había aprendido a sobrevivir sola, a resistir, a evaluar cada gesto de los demás con cautela. Juntos, construyeron una tregua que era más fuerte que cualquier palabra, cuidado mutuo, respeto, presencia constante en un mundo que podía ser mortal en cualquier instante. Una tarde, mientras recolectaban leña y el sol comenzaba a descender, ella se detuvo y lo miró directamente, sin hablar. Su mirada era una pregunta silenciosa, ¿confías en mí? Él no respondió, simplemente asintió con la cabeza. No había palabras que pudieran reforzar lo que el silencio ya había dicho. Tendremos que movernos antes de la tormenta, dijo ella, finalmente, señalando hacia el sur, donde la nieve comenzaba a acumularse peligrosamente. Él estudió la ruta, calculó la distancia, midió los riesgos. No habló de miedo ni de dudas, solo planeó la acción con la precisión de quien ha sobrevivido demasiado tiempo para cometer errores. La decisión no fue debatida, fue ejecutada, juntos, como unidad silenciosa, aunque separados por años de soledad y heridas invisibles. La noche siguiente trajo nuevas amenazas. Un animal grande, quizás un oso que se había perdido en la tormenta, se acercó demasiado al corral. Ella lo vio primero y retrocedió instintivamente. Él se colocó entre ella y el peligro, ajustando el arma, pero sin moverse de manera amenazante hacia ella. No hubo palabras, solo la tensión compartida de quien entiende que la muerte puede llegar en un segundo. El animal se marchó finalmente, dejando tras de sí un recordatorio, el mundo afuera era implacable, pero juntos tenían una oportunidad. El invierno se volvía más severo, cada jornada más larga y peligrosa. Cada noche, cuando regresaban a la cabaña, el ritual del fuego, la distribución de mantas, la proximidad sin contacto sexual, se repetía con precisión. La rutina era su refugio, su lenguaje, su manera de expresar cuidado y confianza sin quebrar la dignidad de ninguno. Ella comenzó a compartir pequeños detalles de su pasado, no con palabras largas ni historias completas, sino fragmentos que dejaban entrever un camino duro y solitario, marcas de la vida en la frontera, pérdidas que habían templado su espíritu, momentos en los que la supervivencia había sido su único maestro. Él escuchaba, no interrumpía, y respondía con gestos, ajustes de vendas, preparación de comida, vigilancia constante. La comunicación entre ellos era más de acciones que de palabras, más profunda y más firme que cualquier conversación ligera. El vínculo se fortalecía cada día, lento, medido, como el crecimiento de la madera que usan para construir refugios, resistente, silencioso, implacable ante el viento. No había promesas, solo hechos, cuidado, presencia, respeto mutuo. La confianza no era completa, pero era suficiente para mantenerlos vivos. Cuando la tormenta más severa llegó, los atrapó dentro de la cabaña durante 3 días consecutivos.
Sin salida, sin visión del mundo exterior, la cercanía se volvió una necesidad práctica y los silencios se hicieron aún más pesados. Cada gesto de cuidado, cada movimiento, contaba. El calor compartido era mínimo pero vital, y la presencia del otro se convirtió en un refugio emocional tanto como físico. Al final de esos días, cuando la tormenta amainó, se sentaron frente al fuego y se miraron sin decir nada. La distancia física entre ellos había disminuido sin que hubiera palabras de afecto. La confianza había crecido, pero lentamente, con cada acción, con cada riesgo compartido, con cada decisión tomada en conjunto. La supervivencia los había unido, no la emoción, no la pasión, no el deseo superficial. La frontera era cruel, la nieve era implacable, y el mundo exterior continuaba siendo un peligro constante. Pero dentro de esa cabaña, compartiendo leña y vigilando los movimientos de la tormenta, la mujer apache y el hombre solitario habían encontrado algo más valioso que cualquier vínculo instantáneo, un entendimiento silencioso, una cooperación forzada por la necesidad y una cercanía que, aunque contenida, prometía resistencia futura. El invierno aún no había terminado. Las amenazas externas seguían latentes y el frío nunca desaparecía completamente. Pero por primera vez en días, ambos sabían que no estaban solos. La confianza estaba en construcción, lenta y firme, y ningún viento, ninguna nieve ni ninguna amenaza podría destruir lo que habían comenzado a formar. La nieve cubría todo como un lienzo implacable, transformando la llanura en un territorio blanco, infinito y sin misericordia. Cada paso era una decisión calculada, cada respiración un recordatorio de que el frío podía ser mortal. La cabaña ya no era solo refugio, era frontera, baluarte en un mundo que parecía querer devorarlos a ambos. Esa mañana comenzó con un silencio aún más profundo que de costumbre. Él revisaba el arma, cada cartucho colocado con precisión, mientras ella afinaba los cuchillos que llevaba atados a su cinturón de cuero. No intercambiaron palabras. No había necesidad. Cada uno sabía que la otra presencia era un pacto tácito, cuidado, vigilancia, supervivencia compartida. La tensión se volvió evidente cuando los rastros de la tormenta revelaron otra presencia, huellas humanas, frescas, demasiado cercanas como para ignorarlas. Forajidos, o peor aún, un grupo que venía con intenciones claras de robar y destruir. La nieve les había jugado a favor, escondiendo rastros, pero no del todo. La frontera estaba a punto de reclamar su parte de violencia. Tenemos que movernos, dijo ella, apenas, su voz firme pero sin miedo. No podemos esperar aquí. Él asintió, levantando la cabeza de manera mínima. No había comentarios, no había dudas expresadas. Solo planificación silenciosa. Evaluó la distancia hasta un acantilado cercano, un paso seguro que conocía de exploraciones anteriores. Sería duro, sería frío, y probablemente doloroso, pero era la única salida que no los dejaría expuestos. Mientras empacaban, cada gesto fue medido. Nada podía ser descuidado, la cabaña estaba segura por ahora, pero no podían confiar en la estructura contra la violencia humana. Cada tabla, cada manta, cada provisión fue empaquetada con precisión. La mujer apache recogió el equipo con movimientos firmes y decididos, demostrando que su pasado no había erosionado su capacidad de liderar y sobrevivir. Él la observaba, atento, vigilante, pero sin interrumpir, la protección no significaba control. Cuando el sol estaba bajo, comenzaron el traslado hacia el acantilado. La nieve crujía bajo sus botas, el viento los empujaba lateralmente, y cada sombra parecía un ojo invisible midiendo sus pasos. La mujer caminaba delante, evaluando cada rincón del terreno, cada posible cobertura. Él la seguía de cerca, revisando constantemente los alrededores, escuchando cualquier movimiento que el viento no podía ocultar. No había palabras, solo respiración, pasos y atención absoluta. El primer contacto ocurrió cuando un disparo resonó a lo lejos. La vibración del metal en el suelo los hizo reaccionar de inmediato.
Sin pensarlo, ella se tiró detrás de un montículo y él la cubrió con el cuerpo, ajustando el rifle. No hubo gritos ni pánico, solo acción, medida y sincronizada. El peligro externo era real, tangible, y por primera vez desde su llegada a la frontera, no había un momento de descanso. La mujer tomó una decisión que delinearía la dinámica entre ambos, se adelantó unos pasos, exponiéndose parcialmente, con el cuchillo listo, evaluando la línea de visión del agresor. Él la miró con tensión, sus músculos tensos, pero no intervino. Su respeto por su capacidad y juicio era absoluto, su papel era protección, no imposición. La situación era clara, si ella caía, él debía reaccionar, si él fallaba, la supervivencia se rompería. Un segundo disparo cortó el aire, y la nieve levantó polvo en remolinos. Ella retrocedió rápidamente hacia su posición, intacta pero consciente del riesgo. Él ajustó el rifle, apuntando hacia la dirección del disparo, y vio figuras borrosas que se movían entre la nieve. La tensión era máxima, cada error podía ser fatal. Ninguno hablaba, no había gritos ni órdenes. Solo coordinación silenciosa. Cuando el peligro se retiró, o al menos se escondió entre los árboles, ambos quedaron atrapados en un espacio de silencio absoluto. El corazón latía rápido, la adrenalina aún corría, pero la realidad era que la nieve seguía siendo implacable y que cualquier movimiento en falso podía atraer a los agresores nuevamente. Ella se acercó lentamente a él, sus ojos buscando una señal de seguridad, una aprobación silenciosa. Él no habló, no necesitaba. Su mirada le dijo lo que cualquier palabra habría arruinado, estaba alerta, estaba presente, estaba listo para actuar si era necesario. La confianza crecía, no por palabras, sino por la evidencia de sus acciones. Más tarde, cuando la noche cayó y la temperatura descendió aún más, la cabaña improvisada en el acantilado se convirtió en un refugio provisional. No había mantas suficientes para ambos por completo, y el frío mordía cada centímetro de piel expuesta. Ella tomó la iniciativa, moviéndose hacia él y ofreciendo un gesto mínimo, el hombro tocando apenas el suyo mientras ajustaban las mantas. Él no retrocedió. No había intimidad sexual ni emoción precipitada, solo calor compartido, un acto de necesidad que fortalecía la confianza. Durante esas horas, la conversación fue mínima. Ella compartió fragmentos de su historia, un poblado quemado, un hermano perdido, la decisión de nunca depender completamente de nadie más. Él escuchaba, no preguntaba, no interrumpía. Sus silencios eran un espacio seguro donde ella podía revelar lo que consideraba esencial sin vulnerabilidad completa. La intimidad que se desarrollaba era lenta, basada en la confianza construida bajo el riesgo constante y el respeto mutuo. El peligro volvió al amanecer siguiente. El viento trajo rumores de más intrusos, de hombres que seguían sus huellas y que podían ser igual de implacables que la tormenta misma. La mujer apache evaluó la situación y tomó una decisión crítica: deberían dividirse temporalmente para despistar a los perseguidores y luego reunirse en un punto seguro que ella conocía. Él no cuestionó. La confianza era suficiente para aceptar su juicio, aunque su corazón silencioso se tensara ante la idea de separarse. Durante el tiempo que estuvieron separados, cada segundo se convirtió en prueba de resistencia. Ella avanzaba por senderos estrechos, su cuerpo ágil y alerta, mientras él mantenía una vigilancia distante, evaluando cada sonido, cada sombra. La distancia física era angustiante, pero también necesaria. Cada uno entendía que la supervivencia dependía de obedecer la lógica antes que los instintos emocionales. Finalmente, se reunieron en el punto acordado, una cueva semicubierta por nieve y rocas. La cercanía física fue inevitable, sus cuerpos chocaron levemente al acomodarse, respiraciones mezcladas en el aire helado. Ninguno habló, pero la tensión acumulada desde la tormenta, desde los disparos, desde la separación, finalmente se liberó en un silencio compartido. No era pasión desbordada, era alivio, respeto y un reconocimiento silencioso de la dependencia mutua.
Por primera vez, la intimidad se volvió más evidente, pero siempre contenida, un contacto prolongado, sin palabras, sin presión, un acuerdo tácito de presencia y protección mutua. La confianza, antes medida en acciones, ahora se traducía en cercanía física mínima, un gesto que podía significar supervivencia emocional tanto como física. Durante la noche siguiente, los peligros continuaron, pero la coordinación entre ellos se volvió casi instintiva. Cada movimiento estaba sincronizado, un gesto, un ajuste de arma, una evaluación del terreno, un silencio compartido. La intimidad y la confianza crecían no por emoción precipitada, sino por la evidencia de que podían depender uno del otro bajo las circunstancias más extremas. Al amanecer, mientras la tormenta había cedido parcialmente, la mujer observó el horizonte, midiendo la ruta hacia un valle más seguro. Él la acompañó, sin necesidad de palabras, solo pasos medidos y miradas que reforzaban la alianza silenciosa. La frontera seguía siendo hostil, pero ahora había un lazo tangible, un reconocimiento de fuerza, habilidad y voluntad compartidas. Ella habló finalmente, en voz baja: si seguimos, no habrá regreso. Cada paso será decisión nuestra. Él asintió, la mano apoyada brevemente en la empuñadura del rifle, sin tocarla ni protegerla innecesariamente, solo preparado para lo que viniera. La elección de avanzar o retroceder no era solo un acto físico, sino moral, comprometerse con la supervivencia, con la protección mutua, con la responsabilidad compartida. El día avanzó con cada paso más pesado, cada pendiente más cruel. La nieve alcanzaba rodillas, el viento cortaba sin piedad. Cada error podía ser fatal, y sin embargo, la coordinación entre ambos era impecable. Se entendían sin palabras, un movimiento de cabeza, un cambio de paso, un ajuste de equipo. Cada acto reforzaba la idea de que estaban juntos por necesidad, pero también por elección consciente y mutua. Finalmente, al final de la jornada, llegaron a un punto seguro, un acantilado protegido del viento, con un arroyo semi-congelado y suficiente espacio para construir un refugio temporal. Exhaustos, se acomodaron, compartiendo calor de manera contenida. La primera verdadera intimidad había ocurrido durante el peligro, contenida, silenciosa, basada en la necesidad y la confianza ganada a pulso. El mundo exterior seguía siendo hostil, la frontera seguía reclamando su parte de violencia y frío. Pero dentro de aquel refugio improvisado, la mujer apache y el hombre solitario habían elegido conscientemente confiar el uno en el otro, elegir avanzar juntos, compartir riesgo y calor, sobrevivir como unidad sin palabras de promesa ni gestos de pasión precipitada. Por primera vez, la cercanía era algo más que necesidad, era un pacto silencioso de supervivencia y respeto, un reconocimiento mutuo de que podían depender el uno del otro sin perder dignidad ni autonomía. La elección había sido hecha, la confianza había sido puesta a prueba, y el conflicto con el mundo exterior había fortalecido el lazo que, hasta entonces, solo había sido prudente colaboración. La noche cerró con la certeza de que, aunque el peligro no había terminado, aunque la nieve y la violencia podían regresar en cualquier momento, la decisión de permanecer juntos, por elección y necesidad, estaba tomada. Ninguno era dueño del otro, ninguno cedía libertad, pero ambos habían aprendido que la confianza, la cercanía y la protección compartida podían ser la diferencia entre la vida y la muerte. El invierno no había terminado, la frontera no perdonaba, pero por primera vez desde que se encontraron, los dos sentían que la elección de confiar el uno en el otro podía ser más fuerte que cualquier amenaza externa. El silencio compartido no era vacío, era un lenguaje, una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, no se abandonarían. El sol se levantó pálido sobre la llanura nevada, iluminando un mundo silencioso, blanco y frío. Cada sombra era nítida, cada sonido amplificado, el crujido de la nieve bajo los pies, el goteo de agua derretida de las ramas, el viento que todavía gemía entre los árboles. La frontera seguía siendo cruel, pero dentro del refugio improvisado, la mujer apache y el hombre solitario habían construido algo más duradero que el frío, un entendimiento que ya no dependía solo de la necesidad inmediata.
El amanecer los encontró ocupados en tareas simples pero esenciales. Ella se encargaba del fuego, controlando la combustión de leña húmeda y haciendo que la cabaña ofreciera un calor tenue pero suficiente. Él revisaba las armas, afilaba cuchillos y aseguraba que las provisiones fueran contadas y protegidas. Cada movimiento era silencioso, calculado, y la coordinación entre ambos se había vuelto natural, casi instintiva. No había palabras de afecto ni gestos innecesarios, la confianza se manifestaba en acciones, en cuidado, en la atención al otro. La tormenta del norte podría volver en un par de días, dijo ella finalmente, mientras colocaba otra pieza de leña sobre el fuego. No era un comentario casual, sino una observación práctica, un recordatorio de que la frontera nunca perdona descuidos. Él asintió, ajustando la mira del rifle. No había diálogo innecesario, la supervivencia dictaba cada intercambio. La historia de ambos seguía marcada por el pasado, por la culpa, por la pérdida. Ninguno necesitaba palabras para reconocer que cada día que pasaban juntos era un milagro en un mundo donde la muerte podía aparecer en cualquier esquina de la nieve. Decidieron fortalecer la cabaña. Trabajaron juntos, midiendo cada tabla, reforzando cada pared, asegurando el techo. La mujer subía y bajaba por la nieve con agilidad, cargando madera y provisiones, mientras él evaluaba la estructura y aseguraba cada unión. Cada gesto reforzaba la idea de que podían depender uno del otro sin que la dependencia erosionara la dignidad de ninguno. Era cooperación pura, silenciosa, cargada de respeto y cuidado. El peligro persistía en la periferia. Huellas humanas aparecían y desaparecían en la nieve como fantasmas, cazadores, forajidos, cualquier hombre que pudiera convertir su soledad en oportunidad de saqueo o violencia. La mujer apache los detectaba primero casi siempre, su instinto era infalible, sus movimientos precisos. Él no discutía ni corregía, su papel era secundario pero crucial, estaba listo para actuar si la amenaza cruzaba la línea. La dinámica se había consolidado. Ella evaluaba, él protegía, ambos sobrevivían. Una tarde, mientras revisaban el perímetro, un grupo de hombres apareció en la distancia. No eran sombras, no eran fantasmas. Eran reales, decididos, peligrosos. Ambos se escondieron detrás de un saliente rocoso, evaluando cada movimiento, cada posible salida. La mujer tomó la iniciativa, sugirió un desvío que los pondría en ventaja, aprovechando un cañón estrecho y cubierto de nieve. Él aceptó, sin cuestionar. La confianza que había crecido lentamente ahora era la única garantía de supervivencia. El enfrentamiento nunca llegó a un choque directo. La astucia y la prudencia, combinadas con el conocimiento del terreno de la mujer, hicieron que los hombres se detuvieran, confundidos, incapaces de seguirlo sin exponerse. El mundo exterior era hostil, sí, pero la frontera no castigaba la inteligencia ni la precaución. Ellos regresaron a la cabaña al caer la tarde, exhaustos, cubiertos de nieve y sudor, pero vivos. La noche trajo consigo un cambio sutil, pero profundo. Se sentaron junto al fuego, compartiendo mantas, cercanos pero sin invadir el espacio del otro. El calor de sus cuerpos era un acto de pragmatismo convertido en confianza. No había romance instantáneo ni palabras dulces, solo reconocimiento mutuo de que estaban más fuertes juntos que separados. Ella se apoyó levemente contra su hombro, un gesto mínimo que no exigía nada, solo confirmaba lo evidente, la cercanía podía ser segura y respetuosa. No podríamos haber sobrevivido sin el otro, dijo él finalmente, en voz baja, sin mirarla directamente. No era una confesión, era un hecho. Su pasado pesado y sus culpas no desaparecían, pero la verdad era clara, la supervivencia compartida los había unido de una manera que la soledad jamás permitiría. Ella asintió, sin necesidad de palabras. La frontera, el frío y la amenaza externa habían dictado cada acción, cada gesto, cada decisión. Ahora, esa unión no dependía solo de la necesidad, era un pacto consciente. Ambos entendieron que podían elegir permanecer juntos, no por romanticismo superficial, sino por la certeza de que eran más fuertes,
más vivos y más humanos así. Los días siguientes consolidaron esa elección. Reforzaron la cabaña, cazaron juntos y compartieron la vigilancia de los alrededores. Cada acción reforzaba la confianza, cada silencio estaba cargado de significado. No había romance instantáneo ni dramatismo artificial, había un vínculo lento, firme y duradero, forjado bajo el frío, la amenaza y la responsabilidad compartida. El invierno seguía implacable, pero la perspectiva había cambiado. Ya no era una lucha individual, era una cooperación consciente, basada en respeto y cuidado. La mujer apache demostraba su fuerza física y mental, y él mostraba su compromiso silencioso a través de acciones constantes, reparando, protegiendo, ajustando, observando. La cercanía creció sin palabras, y la intimidad que se había iniciado en la tormenta tomó forma en gestos medidos, compartir calor, alimentar al otro, cubrirlo de la nieve que caía del techo. Una tarde, mientras recogían agua del arroyo parcialmente congelado, ella se detuvo y lo miró directamente. No había duda ni desafío, solo claridad. Si seguimos, debemos estar juntos, no solo por necesidad, sino por elección, dijo, firme. Él asintió, entendiendo. La elección era consciente, silenciosa, y no requería palabras adicionales. No había promesas, no había fantasías. Solo la certeza de que permanecer juntos era más seguro, más humano, más realista. La frontera continuaba siendo un territorio hostil, pero ahora tenían un refugio emocional además del físico. Cada acción se volvía un acto de cuidado mutuo, cada decisión una demostración de confianza. No había ilusiones románticas, solo supervivencia compartida y respeto absoluto por la autonomía del otro. La mujer apache tomó la iniciativa para mejorar la defensa del refugio. Reforzó las ventanas con madera y cuerdas, revisó las provisiones y se aseguró de que el fuego estuviera siempre listo. Él colaboraba, sin imponer, ajustando herramientas, vigilando los alrededores, manteniendo la atención constante sobre cualquier indicio de peligro. La rutina se convirtió en un lenguaje compartido, un acto de comunicación sin palabras, sólido, eficaz y seguro. Cuando la primavera empezó a insinuarse, con la nieve cediendo lentamente, el mundo exterior seguía siendo impredecible. Pero dentro de aquel refugio, ambos habían encontrado estabilidad. No era felicidad superficial, era la certeza de que podían depender uno del otro, sobrevivir juntos y mantener su dignidad intacta. La mujer apache podía elegir cuándo acercarse y cuándo retroceder, él podía proteger sin controlar, ambos podían existir juntos sin perder lo que eran individualmente. Una tarde, mientras el sol caía sobre la llanura todavía blanca, ella se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Él no la abrazó ni la sostuvo, solo permaneció quieto, permitiendo que el gesto ocurriera sin imposiciones. La confianza había alcanzado un nivel donde la proximidad física no necesitaba palabras ni excusas, era un acto de reconocimiento mutuo, de protección y de elección consciente. El mundo afuera continuaba siendo peligroso, pero ya no eran dos sobrevivientes aislados, sino una unidad funcional, fuerte y consciente. La mujer apache y el hombre solitario habían superado las pruebas de la nieve, la soledad y los agresores, habían construido un vínculo lento y firme, basado en la responsabilidad, la vigilancia y el respeto. Cuando finalmente la nieve empezó a ceder completamente y la llanura mostró parches de tierra visible, comprendieron que podían empezar a reconstruir algo más estable, refugio, comida, seguridad. No había prisa, no había ilusiones románticas ni fantasías de cuentos. Todo era real, tangible y duradero. La permanencia se había ganado en silencio, con cada acto medido y cada decisión tomada bajo riesgo. El último amanecer del invierno los encontró frente a la cabaña, observando el horizonte. La mujer apache apoyó su mano sobre la de él, un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de significado. Él la miró, sin palabras, aceptando el contacto, entendiendo que la elección de permanecer juntos había sido mutua, consciente y sin coacción. El mundo exterior continuaba siendo hostil, la frontera no perdonaba.
Pero dentro de ese refugio, dentro de la nieve y del frío, dentro de la rutina y la vigilancia constante, había un hecho innegable: nadie estaba solo. Ambos sabían que no había final de cuento de hadas, que la vida seguiría siendo dura, fría y peligrosa. Pero había una certeza nueva: podían enfrentarla juntos. La confianza y la cercanía habían sido ganadas, no dadas, el respeto y la autonomía se mantenían intactos, la supervivencia compartida se había convertido en vínculo, y la soledad, finalmente, había dejado de ser absoluta. El invierno terminó, pero la historia que habían construido persistió. No era pasión desbordada ni romance instantáneo, era algo mucho más sólido: elección, responsabilidad, protección mutua y dignidad compartida. La frontera continuaba reclamando lo suyo, pero ahora tenían un refugio más fuerte que la nieve, más firme que el viento, más real que cualquier amenaza. Por primera vez en sus vidas, ambos comprendieron, sin necesidad de palabras, que nadie estaba solo.